Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por tenernos una vez más aquí en su casa. Y en esta mañana, hermanos, continuamos, ¿verdad?, con la predicación de la palabra. Espero de que podamos prestar y poner mucha atención, ya que es la palabra del Señor, hermanos, la que vamos a estudiar. En esta mañana, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos y nos vamos a ir justamente a los pasajes del 11 al 40. No vamos a leer todo el texto, nos vamos a centrar en uno solo. Y nos vamos a ir al versículo 31. Hechos capítulo 16, verso 31. Hechos 16, verso 31. Y nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor juntos. Dice la palabra del Señor. Leamos todos juntos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos toda la honra y toda la gloria porque solo tú te la mereces, Señor, porque solo tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios de nuestra vida. No hay nada en este mundo ni fuera de él que no se someta a tu soberana y bendita voluntad, Dios. Honramos tu nombre en esta mañana y te pedimos de que seas tú, Señor, trayendo a nuestra mente, Señor, tu palabra, la reflexión de tu palabra, Señor, y que podamos entender y comprender el mensaje de las Escrituras, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos, Señor, para que seas tú usando a tu siervo, Dios, y que podamos aprender más de la enseñanza de las Escrituras. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. En esta mañana, hermanos, continuamos con los sermones acerca del tema de la familia y en esta semana titulamos el sermón La importancia de Cristo en la familia. Agradecemos siempre a nuestro hermano Norman, ¿verdad?, por estos artes tan bonitos que nos presenta cada semana. Podemos ver ahí, ¿verdad?, cómo se ilustra el tema, basado en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31. Para poder entender, hermanos, lo que significa este pasaje, lo que significa este versículo, el verso 31, ¿verdad?, que dice: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos que entender el contexto de lo que estaba sucediendo en este pasaje. El contexto de este pasaje, hermanos, está en los versículos del 11 al 40, pero yo les voy a leer del verso 23 al 34, que es donde se encuentra este pasaje. Toda la historia que viene aquí desde el verso 11 al 40 es la visita del apóstol Pablo a Filipo. Entonces, dice así el verso 23 al 34. Después de haberles azotado mucho, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el verso 31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ok, hermanos. Hoy en día, hermanos, vivimos en una era de profunda confusión teológica, donde se ha perdido el verdadero mensaje de la predicación bíblica, enfocándose solo en temas de prosperidad económica, haciendo a un lado temas totalmente importantes como la familia. La humanidad, hermanos, en su intento por autodefinirse, ha abandonado el diseño divino de la familia, orientando el modelo a ideologías y pensamientos humanos, todo por llegar a encajar en un mundo perverso que día con día ataca al núcleo familiar. La familia, hermanos, es considerada muchas veces por la sociedad como un contrato desechable en lugar de una institución sagrada instituida por Dios. Muchos de estos pensamientos y ideologías humanas, hermanos, llevan a prácticas donde la moral y el razonamiento de las Escrituras y la santidad hacia Dios ya no son importantes. Hoy en día, hermanos, vemos cómo se tergiversa el concepto del matrimonio y la familia en la sociedad. Muchos han tomado, hermanos, esta institución santa y sagrada y la han hecho irreverente a Dios. Hoy en día, hermanos, escuchamos noticias donde muchas mujeres dicen que se quieren casar con muñecos. Muchas mujeres dicen que se quieren casar con ellas mismas. Hombres que se casan con hombres. Mujeres que se casan con mujeres. Mujeres que se casan con animales. Hay muchos hoy en día, hermanos, aún dentro de los creyentes, que ya no se quieren casar. Mucha juventud de hoy en día, hermanos, si usted le pregunta si tiene el propósito o la meta de casarse o llegar a tener un matrimonio o una familia, la respuesta de ellos es no, no me quiero casar. Muchos hoy en día ya ni quieren tener hijos. Hay matrimonios que hoy en día, incluso dentro de la iglesia y de los creyentes, hay matrimonios que si usted les pregunta ¿cuántos hijos va a tener? Muchos dicen no, no queremos tener hijos. Y muchos, hermanos, prefieren criar perros que tener hijos. Y otros anhelan tener hijos, y el Señor los provee en su tiempo. Entonces vemos, hermanos, cómo la humanidad totalmente perversa cada día, hermanos, está tergiversando este concepto de la divinidad que tiene el núcleo familiar delante de Dios, despreciando así, hermanos, el diseño original basado en lo que nos dice el libro de Génesis en el capítulo 1, verso 26 al 28, que dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estamos en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este, hermanos, es el pasaje que marca el comienzo de la creación de la familia como idea original de Dios, como idea de Dios, como parte integral del plan divino de Dios. Entonces, hermanos, muchas veces como creyentes, durante nuestra vida, tratamos y buscamos y ponemos metas que queremos cumplir. Durante años nos proponemos metas que queremos alcanzar, como por ejemplo, querer llegar a tener una profesión, una carrera, un buen trabajo, en fin, tener una casa, posesiones. Pero nadie, hermanos, hoy en día se prepara o estudia para formar un hogar, para desarrollar una familia, un núcleo familiar. Y es entonces, hermanos, frente a esta crisis de valores y frente a esta teología light que muchas iglesias predican, el grito de Pablo aquí al carcelero en este verso 31 se hace evidente, donde nos devuelve a la base de nuestra fe, la fe en Cristo,
es la puerta, hermanos, de esperanza, no solo para un individuo, sino para todo su hogar. Y es bajo esta línea, hermanos, que en esta mañana vamos a tocar 3 puntos importantes de este tema, de por qué Cristo es importante dentro del núcleo familiar. Punto número 1 es la importancia de la familia. Como les dije anteriormente, el contexto de este pasaje, hermanos, de lo que estaba pasando en este momento cuando Pablo dice esto, es el segundo viaje de Pablo a Filipo, en los viajes misioneros de Pablo. Pablo, hermanos, en este pasaje narra la llegada de Pablo a Filipos, una colonia romana de importancia estratégica y militar y comercial, durante su segundo viaje misionero, dirigido por el Espíritu Santo, hermanos, tras una visión que Pablo tuvo en Troas. Es en este contexto que se establecen los cimientos de la iglesia en Filipo, asimismo de la iglesia en Europa, mediante la conversión de Lidia, una muchacha que era comerciante de telas, y la liberación de una muchacha con un espíritu de adivinación, y la milagrosa conversión, hermanos, del carcelero tras el terremoto, evidenciando así la fe en medio de la persecución, y marca un avance, hermanos, a la expansión del evangelio durante este tiempo. Estas 2 conversiones radicales que vemos aquí en este pasaje, tanto la conversión de esta comerciante de telas que se llamaba Lidia, y la conversión del carcelero de Filipos, un oficial romano, es desde ahí, hermanos, que esta mañana quiero que entendamos el por qué es importante Cristo en la familia. ¿Qué significa Hechos 16:31? Dice, ellos dijeron, Pablo y Silas, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, debemos de entender que la familia no es una invención humana. La familia no es un accidente sociológico. La familia, hermanos, es una institución pactual creada por Dios para su gloria. La familia es el núcleo, hermanos, donde la soberanía de Dios y su carácter se hacen visibles. Y es Dios, hermanos, quien utiliza esta estructura de la familia como el vehículo principal para extender su reino. Eso es lo que debemos de entender. La familia, hermanos, es idea de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien en claro nosotros como creyentes. No es un invento de una persona que se le vino a la mente y así fue, no. Es idea de Dios, es el plan de Dios. Entonces, ¿la familia es importante para Dios, hermanos? Claro que sí. Desde Génesis, hermanos, Dios ha tratado con la humanidad no simplemente como individuos, ha tratado con familias enteras. Y es aquí en Filipos, en esta visita de Pablo, donde vemos cómo Dios abre el corazón de esta muchacha Lidia, cómo Dios abre el corazón de este carcelero en Filipo. Eso lo vemos en los versos 14 y 33, siempre ahí del capítulo 16. La bendición, hermanos, se extiende a la casa y a los hogares de estas 2 personas. Y ojo con esto, hermanos, no estamos diciendo aquí que porque usted y yo creamos en el Señor Jesucristo, automáticamente nuestra familia también va a ser salva. No. Es la voluntad soberana de Dios, hermanos, que permite, como lo dice el verso 14, Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el quien abre el corazón de cada uno de nosotros para que su palabra y su evangelio transformen nuestra vida. Dios es quien hace que el evangelio llegue a nuestros corazones. Pero la promesa, hermanos, de la gracia de Dios está en nuestro hogar. Hermanos, la familia es el medio para extender la gracia de Dios. Dios elige familias para preservar su iglesia. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, verso 3b. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, Dios valora tanto la familia que al salvar a la cabeza del hogar,
pone su mirada de gracia sobre todos los miembros de ese hogar. Los reformadores como Calvino y Lutero, hermanos, consideraban a la familia como pequeñas iglesias, como seminarios, donde se debía de practicar el carácter de Dios, donde se debería de practicar la santidad y la justicia, porque es la familia, hermanos, el lugar donde se aplica la ley moral de Dios y se experimenta su justicia y su gracia. También la familia, como les dije, es un lugar donde se puede ver y practicar la gracia y el perdón de Dios. La familia, hermanos, es el escenario principal donde se refleja absolutamente la gracia de Dios a través del perdón mutuo entre los miembros de ese hogar. La familia colapsaría, hermanos, si Cristo no estuviera totalmente en ese hogar. Es por eso, hermanos, que debemos de preguntarnos, ¿por qué debemos de cuidar nuestra familia? ¿Por qué debemos de preocuparnos por el bienestar espiritual de nuestra familia? ¿Qué dice el Catecismo de Heidelberg, hermanos, en cuanto a cuál es el fin principal del hombre? Ya lo hemos expresado aquí, ya se ha predicado sobre este tema. ¿Cuál es el propósito del hombre en esta tierra? El Catecismo de Heidelberg dice que es glorificar a Dios, hermanos. La familia es importante porque es el medio por el cual Dios refleja su carácter y el hombre puede honrar y glorificar a Dios. ¿De qué manera refleja el carácter, la familia, el carácter de Dios, la familia, hermanos? ¿De qué manera? Dios refleja su carácter, hermanos, a través de su amor incondicional y la identidad. Esta es una relación de padre a hijo. Mire lo que dice Primera de Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, la familia también refleja la fidelidad y el compromiso. Esto es una relación entre esposo y esposa. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es una relación entre Cristo y su iglesia. La familia refleja también la hermandad, el servicio, la humildad, el perdón y el apoyo mutuo. Esta es una relación de hermanos. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, la familia es importante, hermanos, porque es el medio por el cual Dios refleja su carácter. La familia es importante porque es el medio por el cual Dios utiliza para poder expandir, su evangelio. Así llegamos al punto número 2 en esta mañana. La familia del pacto. En esta mañana, hermanos, quiero preguntar, ¿qué es el pacto de Dios? ¿Qué conocimiento tenemos del pacto de Dios? Estamos y nos congregamos en una iglesia reformada. Tenemos muchos años en los que hemos venido predicando acerca del pacto, las doctrinas de la gracia, los medios de gracia. Creo que todos aquí como creyentes sabemos qué es el pacto de Dios. Según la teología, hermanos, el concepto del pacto es el acuerdo eterno dentro de la Trinidad antes de la creación, donde el Padre elige a un pueblo, el Hijo se compromete a redimirlos y el Espíritu Santo a aplicar esa redención. Este es el concepto conocido, hermanos, como familia del pacto. Dios utiliza las familias, hermanos, para cumplir sus propósitos en la tierra, uniendo a esposas, esposos e hijos en una misión común para su gloria. Mire lo que el apóstol Pablo nos dice también en Efesios capítulo 1, versos 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, el pacto de Dios
no es un contrato que consiste en una obligación mutua entre Dios y el creyente. Muchas iglesias hoy en día practican esto. Esta relación, hermanos, no es que si Dios me da, yo le voy a dar. ¿Cuántos han escuchado esa oración? Señor, si tú me bendices, Padre, yo te prometo que voy a ser el mejor cristiano del mundo. ¿Cuántos hemos escuchado esa oración? Señor, si tú me das esto, yo voy a ser el mejor siervo de la tierra. No es así, hermanos. El pacto de Dios no es una obligación que tiene de Dios de bendecirnos. Prácticamente, hermanos, con esta oración nosotros estamos condicionando a Dios, poniéndole condiciones a su voluntad soberana. La teología del pacto, hermanos, aquí en Hechos 16:31, donde Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta, hermanos, es una promesa pactual. Esta frase, hermanos, no es una fórmula mágica, como les decía anteriormente. No es que si yo creo en el Señor automáticamente la familia va a ser salva, no. El Señor pone en el corazón de cada uno de nosotros hacer su voluntad. Esta, hermanos, es una declaración de la administración del pacto de gracia en la familia. Y Dios incluye a los hijos de los creyentes bajo el cuidado espiritual de sus padres. Vemos aquí en este texto, hermanos, en este pasaje, en el contexto del capítulo 16, tanto Lidia como el carcelero, hermanos, fueron bautizados, dice la palabra, y toda su familia con ellos. Eso lo podemos ver en los versos 15 y 33 para que lo miren después. Esto refleja, hermanos, la continuidad del pacto que antes se señalaba con la circuncisión y ahora con el bautismo. La señal de pertenencia, hermanos, al pueblo de Dios para el creyente y su descendencia. Y esto es lo que hoy llamamos el bautismo de infantes. Es por eso que aquí practicamos el bautismo de infantes, porque esta es una señal de pertenencia a Dios, una señal del pacto. Pero ojo, hermanos, porque esta es una señal, pero hay una responsabilidad también de parte de los padres. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos también. Y 1 Corintios 7:14 es donde se explica, hermanos, que los hijos son santificados, apartados para Dios por la fe de uno de sus padres. Entonces la familia, hermanos, se convierte en un vehículo de la gracia de Dios, transmitiendo su mensaje y su plan redentor de generación y generación. Pero es aquí, hermanos, donde yo les digo, viene la responsabilidad de cada uno de nosotros como padres. El hogar, hermanos, no solamente es un espacio para convivir con nuestra familia. El hogar, hermanos, no es solo un lugar donde usted la va a pasar bien con sus familiares, donde usted va a descansar y va a reposar, no. El hogar, hermanos, es un lugar donde se transmite la fe, se enseña la palabra de Dios, se forman los corazones y las mentes para conocer y amar a Dios con toda responsabilidad. Eso es el hogar. Entonces, hermanos, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en la fe y en la obediencia a Dios. Y esto se considera, hermanos, como una parte de la obediencia que nosotros como creyentes debemos de tener al pacto de Dios. El esposo y la esposa, hermanos, tienen su responsabilidad en el hogar. En su unión pactual, hermanos, los esposos son llamados a reflejar la unidad y el amor de Dios, trabajando juntos, hermanos, para edificar un hogar que glorifique a Dios en todo momento, enseñando y modelando la fe a sus hijos y preparando así a la próxima generación para vivir bajo su pacto de gracia. ¿Creen ustedes ahora que es importante enseñarle a nuestros hijos lo que significa el pacto de Dios? Es importante. Nuestra responsabilidad como padres no solo es criarlos, hermanos, no solo es darles de comer, no solo es proveerles para su educación. Esa es parte de nuestra responsabilidad, pero nuestra
responsabilidad más importante, hermanos, como padres, cristianos y creyentes, es enseñarles a amar a Dios, glorificar a Dios con sus vidas. Enseñarles a que aquí, en el templo, es un lugar santo. De que aquí venimos a adorar a Dios y no a estar en el celular. De que aquí venimos a honrar al Padre y no venimos a estar gritando y correteando por el templo. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué tipo de cristianos van a ser nuestros hijos cuando crezcan? Aparte de ser buenos profesionales y que nos esforzamos por darle una excelente educación y que, yo quiero que mi hijo sea arquitecto, ingeniero, periodista, etcétera, abogado, pero ¿qué de su vida espiritual? ¿Nos estamos preocupando porque la educación de nuestros hijos sea en base a la fe en Cristo Jesús? Esa es nuestra responsabilidad como padres. Y es lo que nos llama el Señor, nuestro Dios, en esta mañana. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Entonces, hermanos, Dios viene tratando con su pueblo. Desde Génesis vemos cómo Dios trata con su pueblo por medio de la familia. Entonces, ¿cuán importante es la familia para Dios? La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 25, sección 2, dice que define la iglesia visible como aquellos que profesan la religión verdadera junto a sus hijos. Esta teología del pacto, hermanos, asegura que los hijos de los creyentes no son extraños, sino herederos de las promesas externas del pacto, llamados a apropiarse de esa fe. Pregunto en esta mañana, ¿amamos de verdad a nuestros hijos? ¿Consideramos, hermanos, que la crianza de nuestros hijos es una de las tareas más importantes de nuestras vidas? ¿Podemos considerarlos como hijos de Dios también? ¿O estamos obligados a considerarlos como hijos del diablo? Como lo hacen todos aquellos que niegan que los niños tienen que ser incluidos en el pacto. ¿Son ellos miembros de la iglesia o ellos están fuera de ella? Estas preguntas, hermanos, debemos de hacérnoslas cada día y preocuparnos por la enseñanza de nuestros hijos. Ellos también son parte del pacto que tenemos con Dios. Dice Lucas 18:15, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y Pablo reafirma esto en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso del 1 al 4, donde aconseja al pueblo de esta manera y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Todos tenemos una responsabilidad dentro del núcleo familiar, hermanos. Tanto esposos como los hijos también tienen su responsabilidad dentro del núcleo familiar. El Señor Jesús, hermanos, Dios mismo, exhorta a los hijos a obedecer a vuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa, dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Hijo, ¿estás obedeciendo a tus padres? ¿Estás honrando a tus padres? Asimismo, el Señor nos exhorta, hermanos, a que debemos de criarlos con disciplina. No solamente tenemos que darles amor, también hay que darles rigor.
A veces cuando los niños están pequeñitos nos da lástima pegarle, ¿verdad? Y por experiencia les digo de que yo nunca les he pegado a mis hijas, pero la mamá sí. Entonces, desde pequeñitos ya se sabía de que mi esposa tenía una varita. Cuando se ponía ahí la niña que no quería hacer caso, y solo se paraban así del embarazo, ¿va? Pero vemos, hermanos, que aún el amor, el rigor deben de ir juntos para que podamos formar en nuestros hogares hijos que glorifiquen a Dios. Hijos que honren a sus padres con su testimonio también. Hijos que honren a Dios, que alaben a Dios, que adoren a Dios, que amen estar en la casa del Señor cada día de reposo, cada domingo. ¿Cuántos de nuestros hijos aman venir a la iglesia? Entonces, hermanos, tenemos una familia del pacto que debemos de cuidar. Pero ¿cómo debemos de dirigir esta familia? ¿Cómo debemos de guiarla? Y es el tercer punto que vamos a ver en esta mañana. Y es que Cristo, hermanos, debe de estar en nuestros hogares. Cristo debe de estar como el centro de nuestras vidas. ¿Es Cristo el centro de tu vida, mi hermano? La presencia de Cristo se siente en tu casa cuando entras, en tu hogar. ¿Está Cristo en tu hogar? La presencia de Cristo en la familia, hermanos, no solo es una idea o un adorno para que digan es un hogar cristiano, es un matrimonio cristiano, sino que debe de manifestarse un cambio de identidad en nuestras vidas, un cambio de propósito en nuestras vidas. Y podemos ver y palpar ese cambio, así como lo miramos aquí, cómo se palpó y cómo se pudo ver el cambio que tuvo Lidia, la comerciante, y el carcelero, que de la crisis pasó al gozo. El carcelero pasó de estar a punto de suicidarse, hermanos, verso 27, a regocijarse con toda su casa por haber creído a Dios, verso 34. Dios transforma, hermanos, el caos familiar en orden y alegría. Y es que debe de haber una evidencia de que somos cristianos, de que creemos en Jesucristo. El servicio, hermanos, es un fruto que debemos de dar como creyentes. Inmediatamente después, en este texto, hermanos, vemos cómo ambas familias sirven a Dios. Tanto Lidia hospeda a los apóstoles, el carcelero lava las heridas de Pablo y Silas, y también les sirven comida. Entonces, una de las evidencias, hermanos, de que una familia está con Cristo es una familia que sirve al cuerpo de creyentes. Y es que Cristo debe de gobernar nuestro hogar. Pregunto, ¿gobierna Cristo nuestro hogar? Independientemente, ¿gobierna a Cristo mi vida? Porque para que gobierne mi hogar, primero debe de gobernar mi vida, ¿verdad? Porque no puede ser al revés. ¿Gobierna Cristo mi vida? ¿Soy yo un verdadero hijo de Dios? Muchas veces nos preguntamos por qué mis hijos no me hacen caso. ¿Realmente yo estoy dando el ejemplo a mis hijos? ¿Por qué mi hijo no quiere orar? ¿Por qué mi hijo no quiere leer la palabra? ¿Por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia el domingo? Quiero ir yo a la iglesia el domingo, estoy leyendo yo la Biblia, estoy yo orando. La familia reformada, hermanos, vive bajo la autoridad de su palabra, donde los padres instruyen a los hijos a aprender el temor del Señor. Si anhelamos, hermanos, que el fundamento de nuestro hogar sea Cristo, primero Él debe de ser el fundamento de nuestra vida personal. Es lamentable, hermanos, reconocer que el matrimonio hoy en día, tal como el Señor lo fundó, está en vías de extinción. Hoy en día, hermanos, las estadísticas de divorcio dentro de la iglesia cristiana equivalen a la tasa de divorcios que hay entre los no creyentes. Es lamentable ver cómo estas estadísticas son evidencia hoy en día. Las instrucciones, hermanos, para la familia están cimentadas en hacer todo para la honra de Dios.
Colosenses 3, del 17 al 21 dice de la siguiente manera, y este es otro pasaje que es paralelo a Efesios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y dice, verso 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, ¿cuál debe de ser, hermanos, nuestra respuesta a esto? Todos debemos de decir, como en el sermón que nos predicó el hermano Enoch, en Josué capítulo 24, verso 15, que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa debe de ser, hermanos, nuestra promesa, debe de ser nuestro enfoque. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, Cristo reina en la familia cuando su palabra es la primera norma de conducta y su gracia es el remedio para todos los conflictos diarios. Hoy en día, hermanos, hay muchos matrimonios cristianos que han perdido el sentido y la orientación y se separan por cualquier cosa. Actualmente, hermanos, hoy en día una pareja tarda en divorciarse un promedio de 2 años. Muchas veces, hermanos, este promedio es menos de lo que tardaron en casarse. Hay muchos noviazgos que hoy en día están durando 5, 6, 9 años de ser novios. ¿Y cuándo se van a casar? Es que no estamos seguros. Y hay otros hermanos que están en unión libre y les pregunto a usted, hermano, ¿y usted cuándo se va a casar? Es que mire, hermano, realmente no estoy seguro, fíjate. Y tienen 40 años de estar juntos, viviendo juntos. Es lamentable, hermano, ver también cómo esta tasa de divorcios hoy en día, aún en los matrimonios cristianos, hay muchos matrimonios que se casan, duran 2 años, no, es que ya no la soporto, es que ya no lo soporto, ya hasta aquí, ya no hay remedio. Y tal vez estuvieron 9, 8 o 10 años siendo novios. La pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué es lo que está pasando? Y realmente, hermanos, es que no estamos haciendo de que en nuestro hogar, de que en nuestra vida, hermano, que todos nuestros planes y todas nuestras metas estén cimentados en Cristo Jesús. Realmente no estamos poniendo nuestro hogar, nuestra vida, nuestras familias, nuestras metas, todo en las manos de Dios. Realmente Cristo no está siendo el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestros matrimonios. Entonces estamos claros de que la familia es importante para Dios y de que Cristo es importante en la familia porque es Él quien dirige nuestro hogar, es Él quien dirige nuestro matrimonio, es Él quien nos da la luz y nos enseña cómo debemos de criar a nuestros hijos mediante el rigor de la palabra del Señor. Cuando una familia, hermanos, vive bajo el señorío de Cristo, como lo dice Hechos 16:31, cada acción cotidiana, hermanos, cada momento de nuestras vidas, desde la disciplina hasta el descanso, se convierte en un acto de gracia, en un acto de adoración que manifiesta al mundo los atributos visibles de Dios: su paciencia, su bondad, su amor, su misericordia, su fidelidad, su gracia. Entonces, podemos decir de que esta promesa de Hechos 16:31 es vida en nuestros hogares cuando nosotros tomamos la dirección de Cristo en nuestros hogares. Esta promesa sigue vigente hoy en día, hermanos. No es una promesa que ya se acabó. La palabra de Dios es eterna y todas sus promesas también. Entonces, cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres ver un cambio en tu generación, hermano? ¿Quieres ver que tus hijos sean verdaderos creyentes? No busques métodos humanos.
Vuélvete a la cruz. Reconoce a Cristo en tu corazón. Haz que tus hijos reconozcan a Jesucristo como el Señor de tus vidas. Predícales el Evangelio. El Evangelio, hermanos, tiene el poder de redimir matrimonios rotos. El Evangelio tiene el poder de redimir corazones rotos y rebeldes, insertándolos en la gloriosa historia del pacto de gracia que tenemos con Dios. Y para terminar, hermanos, en esta mañana, el mensaje de Hechos 16:31 es claro. El Evangelio es familiar, no es individual. La gracia de Dios es tan potente que no se detiene en una persona, sino que fluye hacia todos aquellos que más amamos, como nuestra familia. Estamos llamados, hermanos, a reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Estamos llamados a reconocer la soberanía de Dios en nuestros hogares, descansar en sus promesas pactuales y vivir bajo el señorío de Cristo cada día, para que nuestras vidas y nuestras familias, hermanos, sean familias que glorifiquen a Dios en todo, en toda manera de vivir, en toda manera de hablar. Que nuestro comportamiento, hermanos, sea el de un verdadero creyente, de un creyente que vive bajo la ley moral de Dios. La pregunta es, ¿está tu casa bajo el pacto de Dios, hermano? ¿Estás buscando que tu familia esté bajo este pacto? No busques, hermano, solo tu bienestar espiritual. No clames al Señor solo por tu vida. Clama al Señor por tu hogar, por tu familia. Pídele al Señor que tus hijos amen a Cristo, que tus hijos vivan para el Señor, que tu esposa o tu esposo ame a Cristo también. Clama por tu familia. Pues el Dios que abrió el corazón de Lidia y de este carcelero también puede hacer lo mismo por tu familia también. Si tu esposo o tu esposa no es creyente, hermano, órale a Cristo, órale al Señor por tu esposo y por tu esposa. Él va a abrir el corazón de ellos para que su gracia reine en su corazón. La familia, hermanos, no es un accidente de la evolución humana. Hoy en la actualidad, hermanos, muchas congregaciones y mucha gente y la sociedad misma creen que el hogar, la familia, es una idea de alguien, que fue una casualidad biológica que se unieron dos para formar un hogar. La familia es un diseño original de Dios, un diseño divino con un propósito específico, el cual debe de glorificar a Dios en todo momento. Así que la familia es importante para Dios, pero más importante es que Cristo reine en cada uno de nuestros corazones y en cada uno de nuestros hogares. Eso es lo que estamos llamados a hacer en esta tierra. Y gracias damos al Señor, hermanos, porque tenemos la palabra de Dios para instruirnos en cuanto a la manera de que debemos de vivir y de criar a nuestros hijos, y de criar hijos que glorifiquen a Dios, hogares que glorifiquen a Dios, familias que glorifiquen a Dios en todo momento. Amén.